en esa columna en la que estamos conversando, les decía que existe un tercer componente que se llama estructura organizacional, para recordar eso, ¿no? Entonces dice, no puede haber simplificación si no se analiza gestión por procesos, simplificación administrativa y además no se analiza lo que significa el tema de estructuras organizacionales, ¿ya? Y en estructuras tenemos lo que se llaman los principios del diseño organizacional. Y uno de los principios se llama departamentalización, que aparece ahí, cuya información tú la vas a tener, y que al costadito dice procesos, ¿ya? Procesos, es decir, se trata de agrupar, se trata de integrar, ¿correcto? Actividades que tengan características afines con el propósito de conformar equipos de trabajo, ¿ya? Entonces ahí, caramba, usted me está hablando de equipos de trabajo. Actualmente, de acuerdo al Decreto Supremo 043 del año 2004, que es el único que norma sobre el reglamento de relación y funciones, ¿ok? Solamente pueden existir órganos y unidades orgánicas. Los órganos son direcciones generales o gerencias, dependiendo de cómo se ha estructurado la entidad del Estado. Y las unidades orgánicas son subgerencias o direcciones, eso lo hemos conversado, ¿no? Ya. Y solamente hay 3 niveles jerárquicos y organizacionales, hecho que ya lo he conversado en la reunión anterior. Ahora, sin embargo, se dice que tú puedes conformar equipos de trabajo. A esos equipos de trabajo, de acuerdo a la nomenclatura, también se le llama equipos funcionales. ¿Y cuál es la diferencia entre órgano, unidad orgánica y equipo funcional o equipo de trabajo? ¿Cuál es la diferencia? Es el carácter de la temporalidad, Un órgano y una unidad orgánica, que es parte de la estructura organizacional, ¿qué carácter tiene? ¿Transitorio o permanente? Permanente, ya. Muy bien, fácil. El equipo de trabajo y el equipo funcional tiene carácter transitorio, ¿ok? Pero ¿cuál es el requisito previo? Lo correcto es que para que tú puedas estructurar una unidad orgánica, es recomendable y exigible que primero sea equipo funcional, que tenga transitoriedad de ese tipo de trabajo, que experimente funciones específicas en el ejercicio, ¿ok? Y que luego de esa experiencia pueda finalmente constituirse en unidad orgánica o en gerencia. Eso es lo recomendable. Pero ¿qué hacemos en la administración pública? De frente gerencia, de frente subgerencia. Lo recomendable es que una gerencia debe constituirse, ¿ok? Una gerencia debe constituirse cuando previamente ha sido equipo funcional o de trabajo, unidad orgánica y finalmente debe ser una gerencia. Sin embargo, dadas las facultades expresas que se le otorga en leyes orgánicas de creación o en leyes orgánicas de funciones a los ministerios, de frente te crean gerencia y de frente te crean subgerencia, ¿ok? No hacen el paso previo, ¿no? Alguien me podría preguntar en esta reflexión conjunta que hacemos, ¿y cuándo sería posible que un equipo funcional que tiene una cabeza de equipo, está integrado por profesionales técnicos, que se constituye con un propósito bajo una finalidad concreta, ¿no? Tú puedes crear un equipo funcional o equipo de trabajo para implementar la directiva de gestión por proceso. Tú puedes configurar un equipo de trabajo o equipo funcional para llevar a cabo la exigencia de aplicar simplificación administrativa en la entidad pública, ¿ok? Tú puedes crear un equipo funcional para implementar la ley del servicio civil, ¿ok? En el marco de su reglamento y el conjunto de las directivas. Eso es transitorio porque tiene una periodicidad, o sea, punto de inicio y punto de finalización. Cuando termina el cumplimiento de su misión, que es su finalidad y propósito, que sustentó su razón de ser, se desactiva el equipo funcional. ¿De acuerdo? Ya, ok. Entonces, pero ¿cuándo ese equipo funcional podrá ser unidad orgánica, o sea, subgerencia? ¿Cuándo podría ser? ¿Verdad? Cuando las funciones que ejerce toman niveles de alto nivel de complejidad técnica, ¿ok? Cuando toman figuras, formas, ¿ok? En su
y lo que era transitorio se convierte en una actividad de permanencia. Entonces eso genera la sustentabilidad para poder formular la propuesta del ser unión real. ¿De acuerdo? Ok, muy bien, fácil, ¿no? Muy sencillo el tema, ¿ok? Bien, en esa línea vamos a entrar a la siguiente, ingresa, por favor. Entonces, mira, dice que tienes que agrupar el tema de procesos, que tiene que ver con departamentalización, pero yo prefiero llamarlo como proceso. ¿Qué cosas son los procesos? Lo hemos definido, esos son conjunto de actividades o acciones, ¿ok?, que están interrelacionadas entre ellas, que se complementan, ¿ok?, que tienen un efecto de complementariedad y de simultaneidad, ¿ok?, y que se van a articular con el propósito de cumplir una meta, de alcanzar un objetivo, de dar cumplimiento a una misión, de otorgar un producto, ¿ok?, o de brindar un servicio. Eso te lo tienes que memorizar, esto es el día a día en la administración pública. Oye, ¿qué es proceso? A cada momento me vas a hablar de procesos. Cuando hablas de la ley de servicio civil, dice que hay que mapear procesos. Cuando hablas del sistema de control interno, dice que tienes que mapear procesos. Cuando hablas de la simplificación administrativa, dice que tienes que diseñar y obviamente desplegar los procesos. Cuando habla de estructura organizacional, dice que tienes que hacer procesos. La administración pública es proceso, proceso y proceso. Y entonces yo tengo la necesidad de conceptualizarlo bien. ¿Qué cosa es un proceso? Es un conjunto de actividades o acciones, ¿ok?, que obviamente están interrelacionadas, que son complementarias, que tienen simultaneidad y que se formulan con el propósito de poder dar cumplimiento a una misión, alcanzar un objetivo, desarrollar y consolidar la misión y, dicho de manera más simple, otorgar un servicio, ¿correcto? Otorgar un producto o brindar un servicio. Eso es proceso. Y entonces el primer principio organizacional te dice, oye, agrupa procesos que tengan características afines, ¿ok?, que tengan características afines. Y te muestra esa gráfica. Te dice, por ejemplo, planeamiento. Mira, ahí está planeamiento y aparecen unas letritas, ¿no? Planeamiento. Y eso te lleva a una estructura orgánica y te dice, por ejemplo, que eso es un órgano y que tiene que ver con asistencia técnica, que tiene que ver con asesoría, ¿verdad? Ya. Pero aparecen a su interior de ese proceso macro subprocesos que pueden ser agrupados en torno a ese órgano, de asesoramiento. Y aparece una letrita que dice planeamiento, la P, ¿de acuerdo? Y aparece otra que tiene que ver con el presupuesto, que hoy se llama presupuesto por resultados, ¿no? Y obviamente vamos a hablar en otra reunión de la trascendencia, de la importancia de traer recursos ordinarios del fondo de contingencia, a pesar que ya hemos gastado 25.000 millones del fondo de contingencia ahorita, ese es otro tema de análisis macroeconómico preocupante, pero eso nos puede de alguna manera preocupar más. Vamos a tener que estar alegres, eso, mientras haya mayor capacitación, mayor esfuerzo. Ahí ese señor, por favor, muévalo un poquito, muévalo, se me está quedando dormido. Sé que estás cansadito, pero vamos, así lo voy a tratar a cada uno, ¿no? Un salud previo y un salud. ¿No es cierto? Va el tema. ¿Ya? Entonces, el presupuesto por resultado. Y aparece luego que es el esfuerzo de agrupamiento. Dice, por ejemplo, el tema de la cooperación técnica, ¿no es cierto? La cooperación técnica es un subproceso del proceso de la planificación en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque se constituye en una fuente de financiamiento para llevar a cabo los planes, los programas, los proyectos y las actividades, ¿no es cierto? Necesito recursos. No solo voy a generar recursos directamente recaudados, producto del core business, del giro de la actividad de la institución, ni solo voy a pedir recursos del tesoro público, sino necesito mirar, se dice cooperación técnica y financiera nacional, internacional, pública o privada. ¿Correcto? Pública o privada. Entonces, los temas de cooperación obviamente son un subproceso del proceso de la planificación en eso de poder conceder recursos para llevar a cabo los planes, los programas y los proyectos. Y aparece
racionalización y procesos, ¿no? Y aparece estadística. Entonces tú te das cuenta que esos son los subprocesos. Yo no puedo hacer planificación si no tengo indicadores de medición estadísticos, ¿ok? Informe de gestión, memorias anualizadas, reportes estadísticos mensuales, tengo que ver los temas de cooperación, y en racionalización tengo que ver los documentos técnicos normativos y los documentos de planificación. Aspectos de racionalización que no se ha derogado. Ojo, cuando tú miras la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, la 28157 del año 2007, tú dices que hay 11 sistemas administrativos, ¿ok? Que tú ya los conoces, que ya los hemos conversado, que ya los hemos mostrado, ¿ok? Muy bien. A ver, más movilizar, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ok. Tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer ejercicio. Yo he hecho el día de 7 a 9. Les digo, estamos, no sé si ya lo dijo el coordinador, vamos a correr la maratón de este fin de mes, ¿ah? Así que los invito a todos a correr la maratón. Vamos a correr la maratón todos, los que viven gente, la maratón de RPP. Vamos a correr, vamos a programar aquí las inscripciones en general para estar todos corriendo la maratón. Algunos la partida y la despedida, unas cuadras, 1 kilómetro, no importa, pero lo importante es participar. ¿Qué les parece ese reto? Bien, ¿cierto? Muy bien. Ok. No han prendido el aire acondicionado, me dicen por eso algunos, no han prendido el aire. ¿Qué pasó en la coordinación? Mira el tema del aire acondicionado, por favor, ¿ya? Entonces, bien, te hablaba de que había, coordina, por favor, el tema de la llegada de Andrea Lizardo, hermano, por favor. ¿Ya? Ok. Ya, coordina la llegada de Andrea, hermano Lizardo. Bien, entonces, nosotros tenemos una alianza estratégica importante en el colegiado. Acabamos de incorporar a Servir, que es la responsabilidad social de la Universidad de Lima, donde obviamente yo desarrollo la cátedra en la escuela de posgrado, y entonces ellos se han sumado al colegiado, y hoy día vamos a tener la presencia de Andrea, para el efecto de que nos hable un poco de la actividad de hoy. Muy bien, entonces estábamos en esa línea de pensamiento, por eso ya entendí el agrupamiento de subprocesos en un proceso general de características comunes. Entonces ya estoy diciendo, o sea, quiere decir que cuando yo haga el diseño de la estructura organizacional, voy a tener una gerencia de planeamiento y presupuesto que tenga la subgerencia de planeamiento, la subgerencia de presupuesto, la subgerencia de cooperación técnica, la subgerencia de racionalización y la subgerencia de estadística. Ahora bien, ustedes son conocedores de lo que significa ese tema. ¿Qué sugerencia estaría faltando? Estarían faltando dos. Una que tiene competencia funcional por mandato específico de ley, ¿correcto? O sea, hay algo que está faltando como sugerencia en esos subprocesos de características comunes que va a integrar el proceso de planeamiento estratégico en la entidad. ¿Cuál estaría faltando? La de proyectos de inversión pública. Y hay una sugerencia que se encargue de dar la asistencia técnica y el asesoramiento a las unidades ejecutoras de los proyectos de inversión pública, que son las de línea, para que puedan formular los perfiles simplificados, los perfiles y luego los estudios de preinversión en el concepto de factibilidad técnica. ¿De acuerdo? Entonces, hay un subproceso que tenía que colocar ahí que tiene que ver con proyectos de inversión pública, que tiene características comunes, ¿ok? Pero está faltando uno, ¿ya? Que tiene que ver con un mandato específico de ley, que es los proyectos tienen que tener viabilidad técnica, ¿ok? Y debe haber un órgano, ¿ya? O una unidad orgánica, o un conjunto de funciones específicas en el órgano de la unidad orgánica que se encarguen de realizar la evaluación técnica de los proyectos de inversión. No dar la asistencia técnica, es decir, si hay una gerencia de línea en las regiones, gerencia de infraestructura, es unidad formuladora de proyectos de inversión y después va a ser unidad ejecutora, ¿entiendes? Formula y luego ejecuta, pero ¿quién le va a dar la asistencia técnica para que formule los estudios preliminares o llamados estudios de preinversión? ¿Quién le va a dar asistencia técnica? Esa sugerencia de proyectos de inversión.
Pero ¿quién le va a dar la viabilidad técnica? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me dice? La oficina de programación de inversiones, que se llama OPI, ¿ya? O es un conjunto de funciones que lo conduce la gerencia de planeamiento y presupuesto, o es expresamente una subgerencia como unidad orgánica que tiene la función de hacer la evaluación de los estudios preliminares en el marco de la etapa de la preinversión para declarar la viabilidad técnica y escribir el proyecto en la base de datos de la Dirección General de Políticas de Inversiones del México. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos circulitos faltarían con esos procesos para agrupar características? 2. El de proyectos de inversión y el de la oficina de programación de inversión. Oye, qué fabuloso, extraordinario, excelente, ¿no? Muy